Es que no, es que te estoy diciendo que es que yo hay hijos que son malagradecidos. Los padres tanto que se sacrifican, No, eso, pegando blog y cogiendo lucha en la calle, y hijos malagradecidos al final. Eso puede generalizar. Se puede Porque eso generalizar. depende, Hay eso hijos demasiado depende. malagradecidos, mi Eso hermano. depende, eso Depende depende. del trabajo que el padre haya hecho Oh, en pero el tú hijo. crees que un padre que le dé comida, techo y ropa a sus hijos es para que un hijo después esté de Es malagradecido. que los padres no deberían darle para recibir algo a cambio. Esa es su función. Exactamente. Claro, los hijos deberían responder con respeto y Ya, agradecimiento. tú lo dijiste todo, Pero, deberían responder así. No debería ser lo que el padre debe esperar. O sea, lo que le motive a él es cumplir su rol. Realmente. Además de que hay otras cosas, además de las provisiones que el padre tiene que llenar. qué cosa Además muy de esas importante? Yo necesidades. creo que hay que ver qué pasó con el corazón de ese padre, porque a veces los padres repiten lo que ellos recibieron en su momento, y a veces hay padres que no pudieron, qué sé yo, y han dado más de lo que De han lo podido. que eso es. Entonces, hay hijos que son tan malagradecidos que no ven el sacrificio del padre, lo que ese padre está haciendo. Noto una fijación mental. No hay Tiene fijación que ver mental. contigo. No tiene que ver conmigo, pero hay que entender la realidad. Ustedes siempre están aéreos. Yo intento porque- aterrizarlo Claro, aquí. oye, ¿qué es lo que pasa? No, Tú tienes hombre, que no, entender hombre. que- entonces tú eres un mal padre. Tú eres un padre de eso. Eh, yo Eh, soy no, un padre, contéstame. yo soy un padre O es- promedio. Yo soy o un padre. es un mal hijo. No, yo soy un padre promedio. Entiendo que soy un hijo promedio No, también. Yo propongo entonces que traigamos esto a la mesa, este tema, el rol de los padres y de los hijos. Bueno, ¿Qué le vamos a darle, parece? vamos a darle. ¿Qué tú dices, Pastorcito? Bueno, el tema es apropiado, realmente falta de es respeto importante en terrible. estos Un tiempos. pastorcito de maquiteria, todo prieto. ¿Qué tú crees que vas a ver de este tema? Esa es la forma de Vas a Jonathan ver, vas a expresar ver. su admiración y respeto hacia Sí. mí. Yo le agradezco mucho cada vez que me Todo eso es porque él se ama, para todo. Sí, no, yo sé. Entonces, creo que el tema es propicio. Regularmente en nuestro país hay un desbalance en cuanto a la paternidad, en cuanto a los hijos, y a veces los roles no se conocen, no saben. A veces tú escuchas discusiones entre un hijo y un padre, tú no sabes quién es el papá y quién es el hijo. Sí. Entonces, hay padres que quieren igualarse al hijo y hay competencia. Es un desastre que hay en esta sociedad, y yo creo que es propicio, pues, que desde el punto de vista bíblico y social, pues, fijemos lo que debería ser la norma en cuanto a la relación de padre a hijo. Este es un tema interesantísimo. Yo sé que a mucha gente le va a servir de mucho que lo abordemos. Además, es un tema puntual y que podría a cualquier persona de alguna manera ayudarle. Todo el que está en esta tierra, todo el que ha pisado el planeta Tierra, a excepción de Adán y Eva, por supuesto, ha tenido que ser hijo. Todo el que ha estado aquí es hijo. Ahora, no todo el mundo tiene o tendrá el privilegio de ser padre, porque por alguna razón que no sabemos, entonces Dios no le dio como ese privilegio a todo el mundo, pero sí todo el mundo. Pero antes de Cristian decir algo, Fleria, ¿sabes que yo siempre he vivido, lo he visto, lo he escuchado y lo viví? Nunca podremos conocer a nuestros padres en su justa dimensión hasta que somos padres nosotros. Ujú. Nada nos va a ayudar a entender por qué nuestros padres actuaron de una u otra forma en algún momento hasta que nos tocó a nosotros. Y hasta que no conozcamos su historia. Claro, claro. Y no ser padre por decir que tuvo un hijo, sino estar con mis hijos ahí, pues nos va a ayudar a entender mucho lo que significa esto. Así es. Sabes que yo, cuando me casé, yo oraba a Dios y le pedí a Dios que me enseñara a ser un buen padre. Porque yo, a quien tuve como modelo de padre fue a mi hermano mayor. Y mis hermanos, porque me quería entre ellos. Yo tuve la desdicha de que mi papá me negara, pero agradecemos a Dios que no cometimos ese error. Y gracias a Dios no hemos caído en el error sobre algo que Jonathan decía, y es concerniente a aquel padre que simplemente es un padre proveedor, que lleva alimento. Hay que entender que tú no tienes en tu casa ni gallina ni cerdito, son tus hijos los que mañana van a repetir lo que tú estás sembrando en el corazón de ellos, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aparte de que ellos necesitan alimento, ellos necesitan un techo, pero también necesitan el amor y el consejo del padre, porque eso le va a servir para mañana ellos poder replicarlo en los hijos de ellos. Permítame retomar la palabra, permítame. Lo que pasa es que ustedes vuelven a ignorar los hechos. Los hechos son los siguientes. Usted y yo, que somos, y bueno, y Flérida, somos padres, ¿no? Sí. Pero nosotros hemos atravesado por un proceso de cristiandad y de luz que nos ha llegado
Y por eso hoy usted no es un delincuente, y usted no es un delincuente también, y usted no es una mujer de la calle, y yo tampoco. Gracias a Dios uno ha entendido algunas cosas. Pero ¿qué ocurre? Hay hijos que no han recibido esa luz. Y si vienen de un trasfondo como el suyo, y si vienen de un trasfondo como el suyo, y si vienen de un trasfondo tal vez como el mío o el suyo, aquí que la mayoría viene de un hogar disfuncional. Sí, Bueno, cierto. ¿El por ciento? ¿Cuál porcentaje? Como el 80% venimos de un hogar disfuncional. Dos cosas. Algo que decía Cristian ahorita que me interesó bastante, y es que producto, lo que él vivió, él trató de no repetir, era Exacto. en su Pero es su generación. Cristo, espérate, que es Cristo pero- que No, lo ha no, hecho no, llevado no, a pero- eso. Un pero momentito ahí. hay Hay casos. personas que tienen como lema, bueno, es que mi padre no fue así conmigo y por eso yo repetí eso. Exactamente, No. sin ser cristiano. Claro, sin ser que nosotros tenemos la oportunidad, después que tenemos cierta luz. Hay niños que de adolescentes son pocos, pero muchos dicen, yo no voy a ser un adicto como papá. Y hay Yo otros, he conocido niños que dicen, yo no voy a maltratar a mami como mi papá lo hizo, o a mi esposa. Y hay niños que se proponen no hacerlo. Y si bien es cierto, creo que el modelo más perfecto es el que la Biblia presenta, y bajo la cobertura bíblica, ¿verdad? De el modelo del Señor. Hay personas que no necesariamente han sido cristianos y han tenido familia o hijos con valores en la sociedad que no necesariamente han delinquido. O sea que yo creo que es fundamental tener a Dios en nuestro corazón para que pudiéramos entender plenamente lo que es la paternidad y lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, no quisiera que creamos que solamente aquellos que somos cristianos tenemos la última, ¿cómo te digo? El privilegio de tener hijos correctos, porque, y como te he dicho, yo conozco muchos hijos que han crecido en matrimonio de personas que no necesariamente son religiosos o siguen la fe cristiana, pero sí se han propuesto formar hombres y mujeres que les sirvan a la sociedad. y se han dado los casos contrarios, Claro. porque para nosotros no es un secreto Claro. de muchas personalidades, líderes, pastores, que cuando miramos sus hogares y sus hijos, o sea, nos cuestionamos, pero ¿qué pasó ahí? O sea, que se dan ambos casos. Tanto personas que han utilizado el trasfondo de sus padres para, como decía el pastor, decidir hacer con su vida algo distinto, como aquellos que han utilizado eso como un patrón y decir, yo soy esto porque mi papá también lo fue. Ahí es que queremos llegar. Fíjate, si tú hubiese dicho, yo voy a ser, qué sé yo, un delincuente, un sinvergüenza, qué sé yo, mi papá hizo tal cosa, yo lo voy a hacer porque mi papá. Tú tendrías una justificación casi válida, porque eso básicamente fue tu modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú decides no seguir ese modelo, y aparte, Cristo viene a tu corazón, fíjate cómo tú eres empático. Tú puedes decir, sí, no, hay que entender a mi papá. Cuando era mi papá tuvo una infancia, cuando era mi papá, tú lo logras comprender y te pones así, ¿verdad? Sí. Y aparte que tú logras madurar, como dice Antonín, cuando vienen los hijos tuyos propios. Sí. Ok, ahora, ¿qué pasa? Mi punto es que hay padres que se sacrificaron por los hijos y le dieron el amor, voy a ponerlo entre comillas aquí, ¿verdad? Sí. Le dieron el amor que ellos tal vez no recibieron. O sea, por ejemplo, un padre que haya sido abusado, si no le han dado cariño, no le han dado amor, tuvo su familia y a ese señor le cuesta ser expresivo, dar muestra de afecto, Sí. de cariño, prestar atención, pero el padre está haciendo en su lenguaje Lo mejor que que puede. Entonces los hijos crecen y se convierten en unos charlatanes. Dicen que no, que mi papá no jugó conmigo, que mi papá no me dio esto. Que... En otro caso, se da en otro extremo. Hay hijos charlatanes. Se da lo Cristian. contrario, hay padres que quizás sus padres, valga la redundancia, no fueron con ellos expresivos, no hubo ninguna relación de afecto. Sin embargo, ese padre quiere hacer todo lo contrario. Hay padres que son sobreprotectores y quieren cuidar al máximo a esos niños. Se van al otro extremo. Y se van al otro extremo porque he vivido y he visto muy de cerca esos casos. Padres que no tuvieron un padre 24/7, ellos quieren estar, no 24/7, no, el tiempo entero ahí, quieren tenerlo en la casa, quieren tenerlo juntos, quieren sobreprotegerlo más allá. Entonces, se dan los dos extremos. Sí. Y yo creo que ninguno de los dos son saludables. Y para mí es tan importante el tema de hoy porque nuestra sociedad exige o demanda una paternidad responsable y que no solamente nos preocupemos por los pampers, la leche, lo material, sino, ¿verdad?, por formar ciudadanos que puedan servir de aporte, puedan aportar a nuestra sociedad que está tan deteriorada.
Sí, Eso es así. de acuerdo totalmente con el pastor. Creo que es un tema, vuelvo y lo repito, muy oportuno porque como todos hemos sido hijos y la mayoría pues somos o seremos padres, pues lo mínimo que nosotros debemos de saber es lo que debemos de hacer, qué se espera, primero qué Dios espera, qué Dios demanda de nosotros como hijos y como padres, pero también cuál es la manera correcta de hacerlo y evaluarnos si lo estamos haciendo bien para poder entonces detenernos en algún momento y corregir en caso de que no estemos, porque de eso va a depender incluso el futuro y el bienestar de las próximas generaciones. Mire, yo le voy a decir algo. Los dos trabajos más difíciles que hay en esta sociedad, ser padre y ser esposo. Y si le ponemos al lado, Pastor. ser hijo. No, lo de pastor, eso es, tú sabes. Yo tengo un tema con esa parte. En algún momento llegará un programa donde es un tanto hablemos de esa ¿Sabe parte. que, Claro. donde, como decía nuestro hermano Pastor Antonín, hay un punto de quiebre porque, fíjate, hay padres que han sido cariñosos, han sido responsables en cuanto a lo que es la educación de sus hijos y han estado ahí para con ellos y muchas veces los hijos salen ingratos, ¿me Sí. entiendes? Que la vertiente se da de ambas partes. Ahora bien, antes de yo ser cristiano, yo siempre decía, yo no quiero tener hijos en la calle, porque yo quiero tener mis hijos en un hogar y criarlos juntamente con ellos, porque yo no quería que ellos vivieran lo que yo había vivido. Porque por el hecho de yo no tener una figura paternal, tú me entiendes, que estuviera ahí, que me aconsejara, que me instruyera, yo rayé y cometí varios errores. Míralo ahí. ¿Entiendes? Míralo ahí. Pero gracias a Dios que Dios en su misericordia pues nos vio y pues metió su mano y nos rescató y entonces después nos hace resplandecer como una luz ahí en la comunidad donde uno vive, ¿tú me entiendes? Ujú. Pero algo muy importante era que a los hijos de mi mamá se le conocían como trabajadores. Cuando se mencionaban los hijos de Juana, que es el nombre de mi madre, no, si hay que hacer un trabajo, busca a los hijos de Juana o a los nietos de Rosa, esos muchachos son trabajadores. Había algo que esa parte también nosotros no la llevamos Hay, con hay, nosotros. muchos padres, sobre todo después de cierta edad, que hicieron todo lo humanamente posible por darle un buen ejemplo, por sustentar a sus hijos, por casi llevarlo obligado a las escuelas a que estudiaran. Y luego han visto que los resultados son contrarios a lo que ellos sembraron. Sí, Señores, hay un texto bíblico que se ha mal interpretado. Vamos a ver. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces tenemos la creencia de que nuestros hijos van a ser siempre así porque yo lo instruí. Ojalá y así ocurra, pero no hay una promesa para eso. no. Lamentablemente, lo más que pudiéramos hacer es orar por ellos, modelarle y enseñarle. Sin embargo, a veces llega la frustración. ¿Y qué fue lo que hice? Es lo primero que dicen, ¿qué fue que fallé? Ujú. Porque yo nunca le he dado un mal ejemplo, yo nunca he hecho esto. Y a veces nuestras conciencias nos ataca de que tenemos que fallar en algo. Sí. Ese sentimiento de culpa, ¿por qué? ¿Pero por qué pasó? Señores, hay familias, Ejemplares. no voy a decir ejemplo, perfecta, pero como dice Fidelidad, ejemplares. Y vemos que sale uno o dos que son las zozobras del barrio, del sector, o se dedican a actuaciones totalmente Literalmente contrarias. la vergüenza de sus Exactamente, padres. la vergüenza. Sin embargo, yo creo que si puede servir de aliento a los padres esto, es bueno que entendamos que el saber que yo hice lo que debía hacer, eso debe darme paz. Sí. Nadie tiene seguro lo que van a hacer nuestros hijos mañana. Ojalá que escojan el mejor camino. Es una lotería. Pero si por alguna razón mi hijo se inclina, o mis hijos, a un camino extraño, lo que yo le enseñé, me quedo con la satisfacción de que delante de Dios, delante de los hombres, delante de yo mismo, yo hice lo que debía hacer. Le enseñé, le prediqué, di testimonio, modelé una paternidad perfecta. Y si ellos quieren escoger otro camino, pues ya no tengo esa otra carga de conciencia. Ok, me gustaría, por cuestión del tiempo, ¿no? Introducir esto con la pregunta, ¿qué función deben cumplir entonces los padres con relación a los hijos? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la función? ¿A qué ha llamado Dios a ese padre? Bueno, la función principal de nosotros los padres es enseñar a nuestros hijos a obedecer. Esa es la función del padre.
Dios requiere, demanda de nosotros como padres que nosotros le enseñemos, pero no solamente de manera verbal y teórica a nuestros hijos a obedecer, sino que le modelemos. Así Nosotros es. como padres somos esa figura visible a través de la cual nuestros hijos deben aprender a obedecer a Dios, que es una figura invisible. Entonces, como responsabilidad, como rol principal, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia. Es de la única manera como ellos luego entonces van a poder obedecer a sus autoridades o a todo el que esté por encima de ellos, incluyendo, por supuesto, a Dios. Y de hecho, eso es lo que significa la palabra obedecer. Escuchar, atender y tomar acción con relación a la instrucción de alguien que está por encima. Y yo creo que básicamente, fundamentalmente, ese es nuestro rol principal, instruir a nuestros hijos y modelarle a nuestros hijos lo que es la obediencia. Tomando en cuenta que los niños, los hijos, ¿verdad? Aprenden a veces más por los ejemplos que le mostramos que por lo mucho que le pudiéramos hacer. Los niños imitan el comportamiento, lo que dice, lo que se habla. Sí. En una ocasión en mi casa, mi niño mayor era muy pequeño. Él le escuché cantando una canción de esas que son muy, muy bajas, urbana. ¿De quién? Yo no sé de quién, ni me interesa. El pastor no oye eso. Y yo rápidamente como que saber. dije, le pregunté, él tiene como 3 años, 4. Yo dije, ¿dónde tú escuchaste eso? No, que, ¿dónde lo escuchaste? Porque aquí, No y por fue. aquí cerca no fue. Investigando, me dijo que fue un familiar, fue fulano. Y yo, ok. O sea, ¿por qué yo le pregunté? Porque eso en mi casa no ocurre. Sí. O sea, él no puede repetir una palabra extraña, ni un tema, desde que yo veo un tema fuera de lo normal, aún no sea malo, yo investigo de dónde viene, porque eso ocurre. Entonces nuestros hijos van a repetir eso. Hay padres que le prohíben a los hijos mentir, pero ellos mienten. Sí. Le prohíben a los hijos decir malas palabras, pero ellos las dicen. Le prohíben algunas cosas, pero ellos entienden que por ser el padre tienen la licencia de hacerlo. Entonces ignoramos que nuestros hijos, mire, no existe algo más dañino para el corazón de un niño, de un hijo, que ver a papá maltratando a mamá. O mamá irrespetando a mi papá. O sea, le estamos dando un mensaje claro y directo para que él repita eso mismo más adelante. Y es tan grave lo que usted está diciendo, perdón, Cristian, con relación a esto de nosotros instruir a nuestros hijos de una manera, pero luego con nuestro comportamiento modelarle lo contrario. Esto hace que el niño cree cierto resentimiento y cierto incluso rebeldía con relación a la figura del padre. ¿Por qué? Porque tú me estás exigiendo algo que tú no vives. Entonces, ese doble estándar y esa doble moral hace que el niño se vuelva rebelde. Y por eso la importancia de no solamente enseñar con lo que nosotros predicamos, sino también con lo que nosotros vivimos. Yo le decía a Cristian ahorita que había un texto en la Biblia que por muchos años yo había malinterpretado, y es ese pasaje, creo que está en Deuteronomio, donde Dios le demanda a los padres enseñarle la ley, los mandamientos, las instrucciones de Dios a sus hijos en la mañana, en la tarde, por el camino, al acostarse, al levantarse. Y yo tenía la idea de que los padres en Israel pasaban todo el día pues dándole versiculazos a los hijos, exactamente, dándole sermones, predicándole y todo era, y realmente no es a eso que se refiere. A lo que se refiere es que ellos te vean constantemente modelando, ejercitando lo que tú les dices teóricamente con relación a la palabra. Es importante también ver en esa cuestionante, y es que, ok, tú le dices a tu hijo, ora, pero tu hijo te ve a ti orando. Tú le dices a tu hijo, mira, tú tienes que cuidar cómo tú hablas, pero cómo él te escucha, qué tú estás diciendo, ¿me entiendes? Lo que Flavia decía concerniente a eso, ok, al acostarte, al acostarte, pero que él te vea orando antes de acostarte. Que cuando él se levante, quizá último que tú, pues te vea a ti orando, ¿tú me entiendes? Que él vea que tú dedicas tiempo a las cosas de Dios, entonces tú podrás reclamarle. Lo instruye de una manera, como te digo, verbal, pero también de una manera práctica, ¿tú me entiendes? Porque los niños absorben más práctico que verbal muchas veces, ¿tú me entiendes? Porque lo que ellos ven, ellos lo van a repetir automáticamente. Eso que tú dices es una realidad. Anoche pasó algo en mi casa. Te explico. Yo estoy con los pies, yo estoy sentado en el mueble con los 2 pies encima de un otomán. El hijo mío viene con un teléfono y se sube en el mueble con los 2 pies en el mueble. Le digo, ey, baja los pies de ahí, que no puede tener los pies en el mueble. Me dice, pero tú tienes los pies ahí. Normal.
Exacto. Entonces, ahí ya como que se me cae el discurso. Sí. Yo le dije, sí, ok, está bien. Entonces yo bajo los pies para que él tenga que bajarlo. Porque a veces esa es la parte que yo creo que esa dinámica, como tú explicabas, de no solamente instruir, es también modelar. No solamente que tú le digas, no robe, no mienta, no haga, no diga, no vaya. Si él te ve haciéndolo, el hecho de verlo, ya eso le es más fuerte que el hecho de lo que tú le estás diciendo. Bueno, mira, alguien decía en una ocasión que los hijos es como una hoja en blanco que Dios nos da y nosotros vamos a escribir en él lo que queremos. A veces ignoramos que los hijos es un regalo divino, es un privilegio tan hermoso que solamente aquellos que saben valorarlo lo podrán entender. Hay personas que darían cualquier cosa por tener un hijo. Y a veces vemos tantas personas que tienen hijos y uno pregunta, pero ¿por qué tiene tantos hijos? Tanta gente anhelándolo. Entonces, un hijo, independientemente de las razones por las cuales vino, por la cual llegó, es una bendición y Dios espera que ese niño, nosotros pues hagamos un hombre de bien, Exacto. un hombre que ame a Dios, un hombre que respete su sociedad, que le aporte. Y tristemente, a veces pensamos, bueno, él nació así, lo tiramos así, como que no valoramos lo que significa ese gran privilegio que el Señor nos ha dado. Y dentro de la función de los padres es ese, enseñar. Su hijo, su hija, usted tiene una hermosa oportunidad de formarle, de inculcarle valores, de inculcarle principios. A veces hay una generación que piensa que voy a formar mi hijo para que sea pelotero, para que sea aquello, para que después me dé a mí. Y hay padres que están invirtiendo. Alguien dijo, mira, tu hijo va a ser pelotero y le voy a regalar esto, y mucha gente lo vean como pelotero. Yo dije, pero ¿por qué no lo ven como un hombre de Dios? Hay gente que están afanada por tener pelotero. Sí. Y los plays están llenos. Y no es malo. Esto es una tierra bendecida en cuanto a la pelota. Sin embargo, si tenemos un hijo pelotero que llega a ser pelotero y de grandes ligas y que llega a filmar y ser famoso, y no le enseñamos a ese hijo a amar a Dios, a respetar a Dios, a tener principios, perdimos la batalla. Sí. Aunque sea pelotero, aunque tenga millones, aunque sea exitoso. Sí. A veces ignoramos que la principal función es que mi hijo, independientemente de lo que sea, por lo menos, o mínimo y máximo, ame a Dios, o respete a Dios, que tenga el respeto por la vida. Tenemos médicos exitosos, médicos famosos, pero no creen en la vida, por ejemplo. Exactamente. Tenemos O sea, abogados exitosos, famosos, pero no tienen ningún tipo de ética ni de prudencia. O sea, que a veces nos enfocamos en que tengo una profesión, pero los valores lo aislamos a un lado. Entonces, es bueno que entendamos que el éxito no solamente está en prepararse, sino en formarse con valores, sobre todo principios bíblicos. A mí me llama la atención algo. Mire, ya según como Florida ha definido esta cuestión de la función que debe cumplir el padre, Sí. me llama la atención entonces en la función que debe cumplir el hijo en torno a la enseñanza del padre. Pero fíjese que esa pregunta se puede dividir en dos, porque depende de qué, si somos coherentes en la enseñanza. Coherente es que mis palabras estén en asonancia En consonancia con tus con mis hechos. hechos. O sea, no es que yo le voy a decir como el ejemplo que le acabo de poner. No haga esto, pero él me ve a mí haciéndolo. O sea, si mis hechos van en asonancia con las palabras, suponemos que debe haber una efectividad en cuanto a la calidad de la enseñanza. Ahora, ¿cuál sería la función o el rol de los hijos en ese sentido? Los hijos están llamados a respetar a los padres, a respetar a su padre y a su madre. Ahora bien, desde el punto, como tú decías, si yo reclamo a mi hijo, pero me resta autoridad, yo siempre cuando suelo corregir a veces a uno de los muchachos le digo, cuando hacen algo fuera de orden, digo yo, ¿de dónde te nace? ¿Has visto a tu mamá haciendo eso? ¿Me ha visto a mí haciendo eso? No, entonces ¿de dónde te nace? Tiene que ver de dónde te nace Es eso. una pregunta reflexiva, pero realmente no sabe de dónde eso nace. Claro. Nace de la naturaleza caída de todos los seres humanos, porque nuestros hijos nacen pecadores. Y algo importante que el pastor mencionaba al principio es que nosotros nunca vamos a terminar de conocer a nuestros hijos, y aunque nos esforcemos por influenciar sus vidas, ellos son individuos y al final ellos harán con la instrucción, con la influencia, lo que ellos decidan hacer con esto. A nosotros nos corresponde, como decía ahorita, pues enseñarles a obedecer. Ahora, ¿qué le corresponde a ellos?
asumir esa obediencia, como decía Cristian, y otra parte tiene que ver con el respeto, y el apóstol Pablo establece esto en Efesios 6. O sea, hay dos asignaciones, igual como hablábamos la semana pasada, para el hombre, para la mujer, también para los hijos. El hijo tiene que obedecer a sus padres. Y esto tiene que ver, y lo decíamos también en la vez anterior, con usted pues accionar en eso que tiene que ver con la instrucción que se le da. Y la honra, que es lo otro que se le demanda también a los hijos, pues tiene que ver con la estima, la valoración y el cuidado que usted debe de tener con sus padres toda la vida, porque la obediencia está limitada solamente al tiempo que los hijos están en la casa. Después que usted se casa y hace una vida aparte, usted no está obligado a obedecer a sus padres. Sin embargo, la honra es toda la vida. La Biblia nos manda a nosotros a honrar a nuestros padres, a cuidar de ellos, ¿verdad? A respetarle toda la vida. Incluso es el único o el primer mandamiento que incluye una promesa. Y a mí me llama la atención, Clarida, precisamente lo de este tema es, yo tengo que ser un abanderado de los padres. Mire, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que todos ustedes podrán decir que su papá es el mejor papá. Yo voy a decir lo mismo del mío. ¿Por qué? Porque mi papá, sin ser cristiano, ¿verdad? Teniendo la condición, la peor condición que ustedes se puedan imaginar en su formación. Su limitación. Mi papá nos dio lo que mejor podía hacer. Sí. Mi papá hizo lo mejor que se podía con lo que tenía. Al principio, uno como hijo, Antonio, ¿qué dice? Papá, yo veo que el vecinito sale a jugar con su papá, el vecinito hace esto con los hijos, el vecinito lo otro. Entonces, al principio uno no entiende cuando uno es muchacho. Uno no entiende por qué si todos los padres hacen tal o cual cosa con sus hijos y el mío no. Entonces uno está como medio resentido, hay que decirlo. Ahora, cuando tú ya creces, vuelvo y te repito, que eres lavado en la sangre de Cristo, que entiende las escrituras, que tienes tus propios hijos, tú dices, Dios mío, y mi papá cogió esta lucha. Mi papá cogió esta lucha conmigo. Sí. Mi papá le pasó esto y esto, y mi papá todavía ahí se mantuvo ahí, bajo esta precariedad, bajo esta lucha. Mi papá es el mejor papá del mundo, ya. Tú sabes que... Espérate, no sé. lo que iba a decir era, entonces, los hijos malagradecidos. Vuelve otra vez. Los hijos malagradecidos, es que tengo que decirlo. Con ese tema. Sí, pero es que hay que decirlo. Cristian, hay hijos malagradecidos que en vez de ver el sacrificio de los padres, que el papá dejó de comprarse algo, dejó de comer algo, dejó de darle algo a la familia. ¿Me entiendes? Oye, lo que ve... Pero es que eso es lo normal que ocurre. Y no sé por qué te sorprende. Hijo malagradecido. Nosotros deberíamos aquí estar hablando, ponderando y resaltando la calidad de los buenos hijos que hay. Porque así como hay hijos que tal vez no valoran, miren, no hay una cosa que duela más que un hijo. Y eso era a lo que me iba a referir cuando, no sé en el caso de los hombres, me imagino que sí, pero por ejemplo a nosotras, a las mujeres, la maternidad nos sensibiliza mucho, nos humaniza mucho. O sea, nosotros comenzamos a ver la vida, incluso desde el embarazo. Señores, yo lloraba con un anuncio de televisión embarazada. Cada vez que veía ese anuncio, yo lloraba por el anuncio. No voy a decir la marca, pero un anuncio decía, ay mamá, si hubiésemos tenido lo que tenemos ahora, y con eso a mí me bastaba para irme en llanto, porque no sé si hormonalmente o qué era lo que pasaba, había algo en mí exactamente que estaba aflorando, y el cuidado y todo lo demás. Entonces, cuando tú tienes una criatura en tus manos, cuando tú entiendes la responsabilidad que Dios te ha delegado de formar, de forjar, de influenciar en esa vida, entonces, y tú lo tomas en serio, porque hay mucha gente que no lo toma en serio, comenzamos entonces a entender. Yo recuerdo que cuando yo di a luz la primera vez y pasé esos días en casa de mi mamá me hizo por primera vez su historia. Interesante ese punto. Cosas que yo no sabía que ella había vivido. Entonces yo comencé a entender por qué ella tomó decisiones que yo no entendía. Y porque mucho de su comportamiento, de sus actitudes, muchas cosas la comencé a entender, pero ya había una sensibilidad en mí. ¿Por qué? Porque ya yo era madre también. Correcto. Entonces, hay que entender esa parte. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Pero la generalidad, o sea, la mayoría no va a entender esto como debería entenderlo, pero sí hay hijos que son agradecidos, hijos que saben honrar a sus padres, hijos que se ponen la meta, de alguna manera retribuir a los padres todo lo que ellos hicieron por ellos. Y eso acontece muchas veces cuando ya entonces venimos al Señor y entendemos la importancia que esto tiene para Dios. Entonces, creo que si debe haber un hijo agradecido,
deben ser los hijos de los cristianos y los propios cristianos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible, Cristian, que tengamos hijos cristianos de los más malagradecidos del barrio en la iglesia? ¿Me entiendes? Eso no Sí, es pero- congruente. Espérate, eso no es congruente. Entonces, Cristian, el ataque para esos hijos, que y muchas veces son los evangelistas, oíste, son de que los evangelistas de la iglesia. Tú conoces a alguien los específico, ministros. porque di el nombre ya. No voy a voy a decir ¿Quién es que le ningún estamos nombre, no voy a dedicando decir- este programa? No hay que decir ningún nombre, pero ellos saben Yo quiénes son. percibo que hay un nombre específico que tú quieres decir. No, es que ellos saben quiénes Pero son. ¿sabes qué? Hay como una espina, pastor. Claro, hay una porque espina. yo entiendo tu dolencia, porque a mí también me indigna cuando veo hijos así. Sin embargo, lo que decía ahorita, los padres tenemos que trabajar para formar personas de bien. Lo más normal es que el padre espera que su hijo sea agradecido, que lo Claro. honre, porque, como decía Fidelidad, duele mucho. Duele mucho. Yo siempre he creído y soy del pensamiento que nunca podremos pagarle a nuestros padres con nada, en lo más mínimo, lo No que hay hicieron forma, para nosotros. no hay Lo que forma. hicieron, no podremos. Yo podría decir, no sé ustedes, pero mis padres hicieron más de lo que deberían de hacer, Sí. con muchas precariedades. Y a veces yo me pregunto cómo, con 5 hijos, con muchas precariedades, con muchas necesidades, lograron formar. Señores, si yo le explico cada detalle, no terminaría. Mire, pastor, Entonces, el hecho de que no nos hayan abandonado, ya con Claro. eso es suficiente, porque Sí. porque el estar presente indicó que ellos tuvieron que aplazar sus sueños, Claro. sus metas, lo que ellos querían para ellos mismos, sacrificarse, solamente con eso, con más nada. O sea, debe de nosotros darnos a entender el valor que que tiene la honra, el respeto, la valoración que nosotros le debemos a ellos. exacto. Dejar de estudiar, por ejemplo, dejar de quedarse en el país, asumir todo con todas las precariedades. Y a veces lo que tenemos 1, 2 o 3 niños con mucha mejor condición, que si están llorando, damos un celular, la tablet, que quizás nos ayudan. Y aún así a veces nos estamos ahogando. Cuando tenemos hijos y nos vemos así, nos damos cuenta de lo mucho que hicieron. Por eso que yo creo que nunca podremos pagarle. Y yo sé que el aspecto económico que pudiéramos darle es una obligación moral, vamos a decirlo así, si cabe el término, se pudiera decir, pero yo creo que la mejor forma de honrarle es no defraudarlo, porque hay padres que preferirían que su hijo nunca le dé un centavo, nunca le den nada, pero que... Le visiten. Exacto, y que estén por ejemplo, pendientes. mis hijos, que el niño salga a la calle o el hijo, y que no digan, mira, tu hijo anda por ahí haciendo y deshaciendo. Que no le dé disgusto. Que tu hija salió por ahí, La está vergüenza. acabando con el barrio entero, tu hija. Yo creo que eso Fuerte, duele más que fuerte. cualquier cosa. La O vergüenza. sea, es mejor que nunca me dé nada, pero que no sea una vergüenza para mí. El hijo del Exacto. pastor y eso, que es el hijo del pastor. Otra cosa, párate ahí, todo es importante. Señores, atención. Hay una mala, Pero ¿por qué es que tú te hay ríes? una mala fama con los hijos de los pastores. Y sé que hay razones para eso. Sí, Pero desde entonces yo le digo a mis hijos, nadie le diga, mira, pórtate así porque tú eres hijo del pastor. No, No, claro. 1000 veces no. Tú eres Diego, Samuel, sé tú. Actúa porque tú amas a Dios, porque tú... Pero Exacto. a los niños tú no puedes inculcarle, tú eres el hijo del pastor, tú eres el hijo del ministro Jonathan. Tienes que actuar así porque estamos creando gente que entienden que tiene que actuar de tal forma. El día que no lo estén Porque mirando. es un Exactamente. estereotipo. Tú no puedes crearle un estereotipo para que él no se mueva. No, yo no voy a No, hacer pero, eso. pero no porque es yo algo soy hijo del malo, pastor. pero no es algo malo. Escucha. Que él entienda Pero la no debe de función ser su la Espérate. motivación primaria. bien. Escucha lo que quiero decir. Dale, dale. Tú no puedes formarlo como con ese temor, porque yo soy hijo del pastor, no tengo que hacer esto, no. Tú no debes de hacerlo porque eso nosotros no tenemos enseñado, ¿tú me entiendes? Claro. Porque usted tiene que caminar así, tiene que conducirse así, tiene que Porque es tratar lo de que le vivir agrada así, a ¿tú me Dios. entiendes? Ni que él crea que merece los mejores asientos, los mejores lugares, ser más entendido. No, no es correcto. Yo siempre me ha gustado que mis hijos vayan a la escuela donde van todos los seres humanos normal, los niños Exacto. normal, que no usen útiles escolares más superiores que los demás, que ellos se sientan que son parte Y de que una la comunidad. iglesia se ganen los espacios, Claro. los lugares, las posiciones, como se lo gana Esto todo no es, el esto no es mundo. hereditario. Exactamente. Esto no se transfiere, esto no se hereda, esto es Muy tarde por para decirlo eso, pero es verdad. llamado. Se tenía que decir. Claro, se tiene que Claro, decirlo. pero es importante porque ciertamente hay esa fama. Nosotros hablábamos la semana pasada, mencionábamos lo que influye
el comportamiento de los padres en el futuro y en la personalidad incluso de los hijos, porque si un padre que ejerce un liderazgo se inclina la balanza hacia el liderazgo y descuida entonces el formar el carácter del hijo, pues eso va a tener su resultado inevitablemente. Entonces, cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque hemos visto una generación que falló en eso y hoy en día tenemos entonces que todo el mundo señala a los hijos de pastor y tienen los ojos puestos en ellos. Claro, y mira, Freddy, en cuanto a lo que hablábamos ahorita del tema de la responsabilidad de los hijos, los padres también tienen como responsabilidad cuidar el corazón de los otros hijos. Pero Sí. claro, claro. Lo que ellos consumen, lo que ellos ven, sin ánimo de ser los controladores de ellos. A veces hay personas que han ido a mi casa, mire, yo quiero que el niño me lo preste, que vamos a un cumpleaños. Y yo, con el respeto que se merecen mis vecinos, no, él no va a hacer cumpleaños. Ujú. ¿Por qué? Porque los cumpleaños de niños ahora mismo ponen música para adultos. Dembow, dembow. Y no cualquier adulto. Se toma bebida alcohólica. Señores, yo he visto niños con el dolor de mi alma arrastrándose en el piso, niñas, Sí, sí, bailando sí. perreo, esas cosas. Sí. Entonces, mi hijo no va a ir. Si algún vecino me está viendo, no me inviten a cumpleaños de niños así. Ni me lo Atención. invite, ni me lo invite Atención. parro con Ah, oye, leche. Y otra cosa. Atención, vecinos de Antonín, Y vecinos de atención, Flair, de mire, Cristian. nosotros No. jugamos mucho a la vaca lola, brincamos, vamos al parque. Yo mismo cuando voy a mi casa me transformo, jugamos, todo lo que tenemos que jugar. O sea, que no somos aburridos ni extraterrestres. Pero yo tengo la responsabilidad de cuidar el corazón de mi hijo. Claro. Tú Yo, tengo sabes, yo siempre he dicho a la iglesia, el día que mis hijos crezcan y estén actuando de manera incorrecta dentro de mi casa, pero yo no puedo predicar. O sea, yo sé algo que tengo que predicar semanal, varias veces en diferentes lugares. dilo duro Y eso. yo no quisiera estar predicando. Un hombre sabiendo que responsable y mis hijos valiente, aleluya, y mi gloria. y mi familia están en caminos extraviados. Entonces, no es solamente que yo le dije que lea la corrección, el cuidar, Ay, lo que sí. ellos están viendo, lo que están consumiendo, es parte de mi responsabilidad. Sí. No existe algo con la cual yo sea más celoso que con eso. sabe que en una ocasión una primita de mi hijo cumplía años y ella le invitaron al cumpleaños y ella ganó un concurso de baile. Pero espérate, la historia no termina ahí. Yo sé que usted está mirando. Ganó el ¿Cómo? primer lugar. La hija del predicador, o de Cristian Lora, de Flérida, la conferencista, los conferencistas de familia. No, mire, como cuando el payaso la para a ella a bailar. Y ella está parada. ¿Tú no bailas? No. ¿Por qué? Porque yo soy cristiana. El payaso, wow, los movimientos más excelentes, le dio O un sea, le premio. hicieron bullying. ¿Entiende? Todas las demás niñas estaban bailando y ella estaba estática y él comenzó a relajarla. ¡Wow! ¡Qué movimiento tan excelente! ¿Dónde tú aprendiste a Dios bailar? mío. Pero ella nunca se movió. Entonces, por eso la Qué bien. premiaron. Y nosotros contentos porque Claro. realmente uno se Yo da no estaba cuenta ahí. que la instrucción está siendo efectiva. Ahí voy. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo nosotros sabemos que lo que nosotros le estamos enseñando, lo que estamos modelando, pues repito, si somos coherentes, están siendo efectivos nuestros hijos? Bueno, hay una parte muy esencial y es los frutos. Cuando nosotros podemos ver los frutos de la instrucción que nosotros hemos hecho en nuestros hijos, cuando yo con amor, con paciencia, con autoridad y con persistencia todo el tiempo lo vivo instruyendo, entonces yo voy a ver los frutos en el corazón de ellos, de lo que yo he sembrado. Ahora otra parte muy importante y es la parte de tú también esperar la manifestación de esos frutos. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Amor porque es un niño. Amor, tú tienes que tenerle paciencia, ¿verdad? Pero también tienes que tener autoridad y ser persistente. Sí. Otra cosa, y es que tú no puedes, tú tienes que ver el carácter de ellos y la integridad de ellos ante la sociedad concerniente a lo moral, espiritual y en lo social, lo que él va a manifestar. Y la parte de esa de la integridad es quién es cuando yo estoy y quién es cuando yo no estoy. Así ¿Me es. entiendes? Entonces eso va a dejar dicho. Por eso la anécdota que nosotros hacíamos ahorita, la niña, nosotros no estábamos. Pero el fruto que ella manifestó es un fruto bueno, concerniente a lo que uno ha sembrado en el corazón de ellos. Nosotros debemos de confiar en nuestros hijos, porque a veces nosotros vivimos como con una cacería de brujas con nuestros hijos. Ok, puede ser que cometió un error, pero tú tienes que darle confianza y tenerle paciencia, ¿tú me entiendes? No dejar de todo el tiempo ser vehemente y Sí. decirle la cosa. No caer en el error que cayó Elí, que sabía que los hijos de él Ay, estaban haciendo cosas desastrosas en el templo y él estaba tranquilo, calladito. Por eso Dios lo llama a la atención.
Y esto le costó una consecuencia que Dios apartó el arca del pacto por 20 años, por 40 años, creo que fue por 20 fue. El día más triste de la historia de Israel fue ese día. Sí. ¿Entiendes? Y toda la desgracia de ese acontecimiento vino por un padre que no supervisaba a sus hijos, y cuando entonces se da cuenta de la forma como ellos estaban caminando, entonces Dios lo tomó como un menosprecio hacia Pañito él. tibio, de que mis hijos, ¿qué es lo que yo estoy Sí, oyendo de ustedes? sí, Viejo, sí, charlatán, sí, sí. quítalo Él, de ahí. él sabía lo que estaba pasando. Claro. Mira, los hijos, Cristian decía algo importante, y yo le añado también a esto el hecho de usted supervisar. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar señales tempranas, los niños dan señales tempranas de que la instrucción está siendo efectiva o no. Entonces usted no puede pasar esas cosas por alto. Hay que evaluarlo, hay que observarlo, hay que acompañarlo, hay que explicarle. Y eso es un proceso que nos corresponde a nosotros como padres y que Dios nos va a demandar, porque ese caso de Elías, o sea, afectó a toda la nación, no solamente a la casa de Elí, a la casa de Elí. ¿Por qué? Porque el pueblo vio todo eso. No se sabe el tiempo que pasaron los hijos de Elí cometiendo todas esas barbaridades, porque eran dos delincuentes, y eso influenció al pueblo. Entonces ya parece ser que el pueblo también estaba haciendo lo mismo, y eso lo vemos incluso en lo que pasa después con los hijos de Samuel. O sea, en Samuel no se manifestó, y eso que Elí fue el que formó a Samuel, pero sí en los hijos de Samuel. Y eso le costó 20 años sin la presencia de Dios al pueblo. O sea, que es serio lo que estamos hablando. El hecho de que nosotros no asumamos la responsabilidad de supervisar y de formar a nuestros hijos como la palabra de Dios nos demanda, eso puede repercutir no solamente en nuestras familias, sino, de hecho, lo estamos viendo en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Es bueno que siempre, como bien se ha dicho, observemos el comportamiento de nuestros hijos, y también en ese proceso de observación tomemos en cuenta que nuestros hijos no son perfectos. Hay personas que son psicorrígidos, padres, les gusta la perfección, y a veces hay que dejar pasar, ser tolerante. Nuestros hijos, por ejemplo, no me gusta vender mis hijos como los mejores. No. Dicen mentira a veces. Sí, claro. A veces tenemos conflictos. Pero la decimos Hay que nosotros. hacerle Pelean. confesión de fe. Claro. Y uno también la hace con Con ellos mucha todos los días. frecuencia, sí, Yo porque lo a veces- pongo a confesar a Cristo, y ahí mismo vamos a arrepentirnos todos. Vamos a confesar a Cristo. Todos vamos a confesar a Cristo. Porque Y es correcto, y los padres tenemos que tener la capacidad de entender que nuestros hijos no son perfectos. Sin embargo, a veces hay que aflojar un poquito. Yo soy de la vieja guardia en cuanto a la corrección, Sí. ¿verdad? A mí no me gusta mucho. Yo también. A mí no me gusta, honestamente, Dígalo, pastor. Habla con el autoridad. castigo Tú eres físico tú no me eres- gusta. Tú eres un pastor Pero de maquiteria, pero tú tienes no autoridad. creo que no es, no, de vez en cuando O sea, hay que dar su correcto. No lo disfrutamos, no es mira. algo que nos gusta hacer, pero la Biblia manda a corregir al niño. Y eso, de eso es hecho, otro tema que yo no sé si está incluido en este programa. pues debería. Pastor, mire. Debería, Valdez, oíste, porque Sí. es un tema. Mire, pastor, yo tengo tres pomadas. Yo tengo la crema, que es leve, ¿me entiendes? Tengo el mentol y tengo el Bengué. El Bengué, eso es Sí, el Bengué. ¿Sabes que el Bengué pica mucho? Eso es cuando hay que darle una pela que la amerita. Porque usted no puede ser permisivo, usted no puede ser un padre Claro. permisivo. Hay un momento que requiere que a tu hijo tú lo corrijas con autoridad y que no le tenga la vara que corrija al niño, que usted le dé 4 varazos. ¿Cómo hacer? Pero Sí. fíjese, 4 Freida, varazos. Sí. yo trabajaba Esto es RD, gracias a Dios que no estamos en otro Espérate, lugar. Valdés, en RD, como tú dices, yo trabajaba en una institución del Estado en tiempo atrás, y a los niños, era con niños, se le prohibía a los maestros, hace mucho que no se le puede dar a un niño, Claro. pero lo que se hacía era que al niño se le ponía a pensar 5 minutos cuando hacía algo malo, Vete al rincón. a pensar en la pared, viendo la pared, hasta eso lo quitaron. Y Dios. pensar, Hasta porque es un eso es maltrato, hasta eso es porque le va a crear violencia. un maltrato. Entonces, señores, en mi tiempo, cuando yo estaba en la ¿Cómo escuela, había una loco? vara que tenía el profesor. Una regla. Una regla. Jefita. Había un profesor que decía página por fuetazo. Y tú escribías, dejaba pasar una página en blanco, en la mano, y le daban su pelo, ponerte castigo. Pero ya eso se quitó. Yo no Ay, sé Dios mío. si el deterioro que tenemos hoy en día tiene mucho que ver, porque ahora mismo queremos imitar. Señores, honestamente, no estoy de acuerdo con el castigo. Ojalá que nuestros hijos no ameriten darle nunca. O hay que usar otra alternativa, pero la Biblia manda a corregir Sí. de vez en cuando. Hay una edad en la cual ya no se le puede dar, hay que evitarlo a toda costa, pero la corrección es fundamental, es parte del deber de los padres. Mire, yo tengo una niña pequeña que
yo estoy deseoso de que cumpla 3 o 4 años, porque los niños menores de edad no entienden. Para de ahí, no se para. Deja eso, no entiende porque están en ciudad. El placer mío fue cuando mi hijo mayor tenía 4 años, que decía, fulano, ven acá, pásame eso. Y me lo pasaba. Yo estaba loco que él aprenda a asimilar A seguir instrucciones. Nuestros hijos tienen que saber que habló papá. Claro, claro. Que papá fue que te dijo que no o que sí. El problema grave tiene que ser eso, cuando tú transgredes. Entonces, si no enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes y ellos no aprenden a obedecer a la autoridad de papá y de mamá. Cuando el policía le diga párate ahí, o el AME, el agente de tránsito. Así mismo, nueva palabra. Exactamente. Mire, yo me reía porque me llegó a la mente, pastor, que su esposa, Janet, y yo estudiamos siendo muy pequeña en la misma escuela y lo Ajá. descubrimos ya después. Wow. Pero ¿Qué lo año traigo, es eso? lo Por traigo eso en que son tan colación. inteligentes ustedes. ¿Qué Sí, escuela fue esa? sí. Lo traigo a colación porque yo moldía, yo era moldedora. ¿Cómo? Yo Mira, tenía un espíritu. era agresiva. Entonces, en una ocasión moldí a mi hermana y la profesora me moldeó a mí. ¿Cómo? Parece que me habían corregido ya de mucha forma y creo que fue la última vez que moldí, porque no recuerdo haberlo hecho más. La profesora me moldeó para que yo vea lo que se siente, pero hoy eso no es permitido. Te creo un Hoy trauma un a ti eso vecino hoy. no le puede corregir a un hijo, a nadie. No. Yo le dije una vez a mis vecinos, y Cristian me es testigo, si usted ve a un hijo mío haciendo cualquier cosa fuera de lugar, usted tiene toda la autoridad de tráigamelo por una oreja. Ay, no, eso no se puede, eso es maltrato, eso es Es violencia. que, es que el vecino que me está corrigiendo un hijo me está ayudando a Claro, criarlo. Yo no es que me lo maltrate, pero señores, hay cosas que definitivamente dieron resultado en el pasado y que hoy vivimos la realidad que vivimos porque la dejamos de hacer. Yo soy psicóloga de profesión, pero yo utilizo las 2 psicologías cuando son Ay, necesarias. Dios santo. Definitivamente. Entonces, la Biblia, perdón, Cristian, para terminar esta idea, la Biblia habla de que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Claro. La palabra disciplina, su connotación, tiene que ver con algo que te duela. No es como Elí, ay, mi hijo, yo oí que tú hiciste algo malo, ¿y qué es eso? Y no, que duela, que haya un régimen de consecuencia, que sepa que lo que hizo está mal y no se debe de repetir. Entonces, también, claro, en el temor del Señor, porque usted es un niño. El vengué de Cristian. Exactamente. Pero, además de esto, la Biblia habla de no provocar a ira a nuestros hijos. Claro, es otro aspecto importante. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque a veces queremos demandar, exigir a nuestros hijos y ponerle una carga. O sea, toda nuestra frustración, Ese castigo de nuestro antes, que es un estrés guayo de que y encarno. todas nuestras problemáticas, entonces transferírselas a los niños y descargarnos con ellos. Ese Y ahí abuso. vienen los abusos Ese y los abuso. maltratos. Entonces ahí sí se trauman, ahí sí. ¿Por qué? Porque la persona que debe de amarme Yo es la estoy que de me está acuerdo- maltratando. Yo estoy de acuerdo que vuelvan la chancleta samurái. Ay, Ay, señor. no, samurái, no, Cristian. Sí, la samurái. La samurái. La Una vara de tamarindo, usted mi abuela. chancleta Señores, van a samurái. decir Mi que nosotros estamos abuela- promoviendo violencia Mi aquí. abuela tenía una puntería, porque cuando tú corrías, ella tiraba la samurái como un boomerang, y se te marcaba en la espalda. ¡Pa! No, así no. Pero no te daban por darte. Era porque usted había infringido la ley dentro de esa casa. Había Claro. hecho algo. Amor yo tenía de más con mi abuela. Cariño tenía de más. Protección, alimentación lo tenía de más. Pero cuando hacía algo fuera de orden, la tenía porque la tenía. ¿Entiendes? Finalmente, me gustaría preguntarles, el tiempo, ¿verdad?, se nos agota, ¿qué cosas hacen falta entonces para que nosotros podamos tener una buena relación padre e hijo, independientemente? Puede ser nosotros con nuestro padre o nosotros con nuestros hijos. Yo creo que es fundamental volver a Dios y a sus principios. La palabra de Dios pues nos enseña cuál es el modelo perfecto. Yo creo que es imposible o muy difícil tener una buena relación de padre a hijo correcta sin Dios y su palabra en el medio. O sea que es fundamental, nuestro corazón viene herido con muchas situaciones que hemos vivido, maltrato, carencias, falencias cosas debilidades que tenemos, y si no sanamos eso a través de la palabra del Señor, de una ayuda pertinente, pues es probable que repliquemos eso en otros hijos. Por eso que yo creo que es fundamental volver a Dios y saber qué dice la Biblia
con relación a lo que es una paternidad responsable. Pero también cuando nosotros avergonzamos a nuestros hijos, cuando les humillamos, cuando lastimamos su autoestima y su dignidad como seres humanos que son. O sea, todas estas son cosas que van a deteriorar la relación a futuro. Pero algo todavía mucho más serio y que tal vez les sorprenda mucho es el hecho de no darle a nuestros hijos tanta libertad. Porque por increíble que parezca, cuando un niño se cría sin límites, con un padre permisivo, con Excelente. una persona que le deja hacer todo lo que quiera, ese hijo termina odiando a ese padre. Y voy a brevemente a dar un testimonio que escuché alguna vez de un hijo que estaba en el paredón de la muerte, en una de las cárceles de mayor seguridad, y el día que lo iban a ejecutar le permitieron hacer una llamada y él decidió llamar a su mamá. Y llorando le decía a su mamá, ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué no me formaste? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Hoy yo no estuviera aquí. Y eso es triste. Wow, terrible. Eso es muy triste. Entonces hay que volver a la palabra y tener el equilibrio de saber que nosotros somos los responsables a los que Dios nos ha delegado y nos va a demandar el formar seres que sean funcionales, tanto en la sociedad, tanto también en la iglesia, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de llevar el legado del evangelio mañana. Eso va a recaer sobre nosotros, pero también de que nosotros debemos de amar a nuestros hijos para que en lugar de que el día de mañana tengamos que andar detrás de ellos reclamándole y recordándole todo lo que hicimos por ellos, ellos lo hagan por respeto, por honra y por obediencia a Dios. Decía un conferencista que si tú crías a tu hijo de la manera correcta, también tus nietos van a ser criados de la manera correcta. Yo creo que lo que necesitamos en este tiempo es mucha comunicación con nuestros hijos. Hablar con ellos, pasar tiempo con ellos, sacarle un día de tú comunicarle la cosa, cómo te fue en la escuela, cómo te está yendo, qué te preocupa, qué te pasa. Tú me entiendes, es muy importante. Esa relación y esa complicidad. Crear una complicidad entre tu hijo y tú, de tal manera que cuando esté pasando por un momento difícil, tú puedas discernir que él está pasando por un momento bien difícil. Es comunicación, padre. Los hijos necesitan comunicación. Los hijos necesitan que tú seas su padre, pero que también seas su amigo. Alguien que ellos puedan confiar. Porque nosotros estamos criando y tenemos el mundo y su influencia y solamente estamos yo y mi esposa para nuestros hijos. Así que nuestro hermano Jonathan. Bueno, finalmente entonces, señores, nosotros en esta serie hemos visto temas muy interesantes. Entendemos que son temas que pueden edificar y esperamos, ¿verdad?, que la gente pueda, si le ha edificado algún tema y este específico, pues lo comparta, ¿verdad?, a alguien que pueda también edificarlo y para que sea de bendición. Creemos que el modelo bíblico es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, Sí, sí. Independientemente de cómo nos hayan criado nuestros padres, si eran cristianos o no. Nosotros como hijos estamos llamados a honrar a mamá y a papá. Debemos enseñarle incluso a nuestros hijos eso mismo, ese principio de honra. Entonces pienso que alejarse de ese modelo bíblico es la base fundamental del problema, ¿verdad? De la Lo peor que sociedad. podemos hacer. Entonces esto fue Interactuando. Dios le bendiga.